Capítulo 4. Ilusión. Caí en el vacío. Una opaca luz comenzó a iluminar mis ojos. Una opaca luz que comenzó a hacerse más luminosa con cada segundo. La luna en el cielo comenzó a salir, o más bien, a aparecer. Una hermosa luna blanca rellena. Los cielos eran aterradoramente hermosos. Cielos de múltiples colores, muy coloridos, iluminados por la blanca luz de la luna que iluminaba mis ojos. Conforme la nada desaparecía, se comenzaba a ver una cascada a lo lejos. La cascada enorme de agua cristalina azul, hermosa agua, un hermoso río seguido de la cascada. La nada finalmente desapareció, dejándome con una hermosa cascada, rodeada de hermosos árboles, una montaña gigantesca y una casa demasiado rara. La casa era casi deforme, tenía múltiples formas, casi una pintura cubista. La casa por dentro era algo hermosa, tenía cuadros, una variedad de cuadros de distintos estilos. Alrededor de esa casa había dos espejos gigantescos, uno con armazón blanco y el otro con armazón negro. Había algo extraño que no te permitía tocarlo, y unas cadenas rodeando los espejos. La noche llegó y los cielos se tornaron rojizos, aterradores. El reflejo del cielo rojizo tocaba el agua cristalina, haciéndola verla aterradora como roja sangre. El color rojo proveniente de la luna aún más luminosa, una luna que parecía ser el sol, pues el sol no salía en ese lugar. La niebla comenzó a invadir el lugar. Se comenzaron a oír gritos de súplicas que deseaban no estar en ese lugar. Comenzó a verse un espectáculo hermoso de luces en los cielos, como si auroras boreales estuvieran en ese cielo tan siniestramente hermoso. Los cuadros comenzaban a moverse, o más bien sus pinturas a tener movimientos, como si fueran animaciones. Se comenzó a escuchar el silbido muy a lo lejos. Entré rápidamente a la casa, cerré la puerta y miré por la ventana. La niebla traía almas. Las almas de los pecadores, las almas de los santos, las almas de mis víctimas, el alma de Juan. Los traía en una especie de carroza. Las sombras comenzaron a llegar junto con las almas. Bailaban alrededor de la carroza en movimiento, movida por caballos. Hermosos caballos que a la luz de la luna dejaban ver sus huesos, pero en la sombra de los árboles dejaban ver su hermoso y colorido pelaje. La noche pasó y las almas, la carroza, habían desaparecido. Lo aterrador del lugar se había ido con la niebla, y las sombras, los cuadros, sus pinturas dejaron de hacer movimiento. La curiosidad comenzó a invadirme. Comencé a ver las pinturas y quería saber qué pasaba si las tocaba cuando realizaran un movimiento, cuando empezaran a animarse por arte de magia. Esperé a que cayera la noche, tenía que saber lo que sucedía. La noche finalmente llegó. Esta vez tardó más. Exactamente sucedió lo mismo que en la noche anterior. Esta vez no traían las mismas almas, eran otras. Y ahora la parca venía conduciendo la carroza, conduciendo los caballos. Justo cuando las pinturas de los cuadros comenzaban a moverse, fui a tocar una que me llamaba mucho la atención. La pintura era un tipo de estación de tren, una estación del tren oxidado, donde se podía ver en uno de los peldaños de la estación a una mujer parecida a Berta. La pintura comenzó a moverse y comencé a tocar, pero conforme más la tocabas, más se movía la pintura. Comenzaba a deformarse, como si la pintura se revolviera. Finalmente, en un movimiento en falso, atravesé la pintura por error y caí en la estación del tren. Todo era una simple pintura, estaba atrapada en una pintura. Traté de salir, pero fue en vano. Conforme más tiempo me quedaba ahí, comenzaba a sentir ser texturizado, como si yo fuera una simple pintura, una simple creación. Decidí esperar ahí y la noche pasó en el lado de la cascada. Finalmente, la pintura se quedó quieta conmigo dentro. La cosa era clara, no me podía mover, era parte de la pintura. Poco a poco se comenzó a ver otro tipo de textura. Comenzó a perderse la textura de la tela pintada. Comenzó a verse el escenario de la estación de tren. Comenzó a verse todo nuevamente en la tercera dimensión. Y a lo lejos pude ver a Berta refugiada. Conforme pasaba el tiempo, comenzaba a recuperar mis sentidos, mis movimientos. Las cosas volvían a ser de la textura normal, a perder esa composición de ser una simple pintura del óleo de un gran pintor. Apenas recuperaba mis movimientos, corrí hacia Berta y me refugié junto a ella. Estaba muy contento de verla. Mi corazón latía rápidamente de felicidad. Le pregunté qué pasaba, cuánto tiempo llevaba ahí, si sabía qué sucedía en ese lugar. Es una estación de tren. En cualquier momento el oxidado tren va a llegar con miles de sombras como pasajeros, dijo murmurándomelo el oído. ¿Y tú? ¿Cómo llegaste hasta aquí?, me preguntó.
Le expliqué lo que había sucedido: la selva, el vacío, la casa cubista, la parca en la carroza de las almas, y de esos cuadros, esas pinturas que transportaban a ellas, y que yo había entrado a esta por haberla visto en aquella atrapada en esa pintura. Al principio me vio la cara de loco, no me creía, apenas si me conocía, pero ella sentía algo en mí que al final le hizo creer, y bueno, claro, el tren llegaría en algún momento. ¿Estás diciéndome que estamos dentro de una pintura y podemos huir de este lugar yendo al final de la pintura o transportándonos a otra? Me preguntó. Sí, es lo que parece ser, dije yo. Berta me jaló apenas escuchó la respuesta y comenzó a correr jalándome hacia ella. Sé que no traes otra pintura, tenemos que correr rápidamente a los bordes de la pintura y caer al vacío, me dijo agitada. El pitido del tren comenzó a escucharse, ya había llegado a la estación, y junto con él miles de sombras que venían a buscarnos a Berta y a mí. Corrimos lo más que pudimos. Pasó lo mismo que pasó en la selva. El ambiente se volvía pesado. Una espesa niebla comenzaba a invadirnos. Comenzamos a tener espejismos y finalmente caímos al vacío. Pero esta vez no llegamos a la casa cubista. Llegamos a esa isla que yo vi en el barco fantasma. A esa isla que estaba llena de sirenas y mermaids. Esa isla con un gigante faro de la muerte. Tomé unos tapones de oreja que traían mis bolsos por alguna razón y se los puse a Berta en los oídos. Y me puse otros, yo. Los gandos de esos seres eran capaces de hipnotizar y atraer a las personas para matarlos. El barco nuevamente se acercaba a la isla. Esta vez era manejado por una sombra común y corriente. No estaba esa sombra mayor que había visto cuando yo estaba tripulando ese barco. Jalé a Berta hacia el faro para escondernos de la masacre, pero ella simplemente me jaló hacia el barco. Había visto algo que le llamaba la atención. Ahí está Jesús, arriba del barco. Tenemos que salvarlo, me dijo jalándome cada vez más. Corrimos hacia el barco sin arma alguna para defendernos. Vimos tirado a Jesús, casi con toda su ropa rota, bañado en la sangre de las sombras, de las sirenas, de las mermaids, de toda esa batalla de supervivencia. Esta vez el barco no explotó, quedó atascado en la isla. Corrí por Jesús y cargué su cuerpo semidesnudo inconsciente. Le puse unos tapones en sus oídos y comencé a caminar hacia Berta. Una espesa niebla invadió el lugar. No podíamos ver nada a lo lejos. Berta me tomó de la mano y tratamos de correr hacia el faro. Los cantos de esos seres, los gritos de esas sombras, cesaron. Solo se escuchaba el crujir de los huesos, la sangre escurriendo y el sonido de una víscera, de un órgano siendo aplastado. Llegamos a la cercanía del faro y un horrible grito nos aturdió y nos tiró al suelo. Una gigantesca sirena estaba detrás nuestro, encima del barco que estaba entre la arena de la isla y la roja agua del mar, bañada en sangre. En algún lugar del espacio-tiempo. Dios los tenga en su santa gloria, los bendiga y los acompañe. Bienaventurados a todos los fieles al Señor. Acérquense a Él, déjenlo entrar a su corazón para que los ayude a purificar su alma. Bendita sea la Santa Iglesia Católica, quien me ayudó a salir de mi tormento. Me he hecho sacerdote, logré escapar del país. No quería vivir mi vida en la cárcel. Apenas me he mudado, llegué a una hermosa capilla. Un padre me vio desesperado y me ofreció una vida junto a Dios, nuestro Señor. Llevo unos 2 años sirviendo a la iglesia. Mi mente ha logrado sanarse. El amor y la fe me han logrado hacer mejor persona y quiero llevar ese cambio a mucha gente más, invitarlos a aceptar la calidez de amor de nuestro Dios. Agosto. Unos fuertes ruidos me despertaron durante la madrugada. Parecían gritos, gritos que me transmitían cierta desesperación por ser salvado. Quizás solo sea mi mente y estoy llegando tarde a misa. Noviembre. Han llegado un grupo de niños a la capilla. Todos estamos muy contentos de recibirlo. Sería un gusto y un honor poder ayudarlos y hacer de sus vidas algo pleno, lleno de amor y de armonía. He suplicado y me han dejado ser una subcabeza de su tutoría. Espero no decepcionarlos y poder hacerme su tutor para llevarlos por el camino del bien. Noviembre. Llevo varias noches escuchando esos ruidos en algunos cuartos, escuchando gritos, algunos no muy distintos entre sí. Unos parecían súplicas de ayudas, de no querer realizar algo. Quizás me estoy volviendo loco. Diciembre. Quieren golpear a uno de mis niños.
trajeron un látigo, otros querían quemarlo. ¿Qué diablo les pasa? He logrado encerrarme junto a él en un cuarto. No sé qué hizo, pero no dejaré que nada le pase. Diciembre. ¿Homosexualidad? ¿Amar es pecado? Era solo un niño y yo no pude hacer nada por él. Me siento impotente. Me han quitado todo el poder sobre los niños. Me han acusado de pervertirlos. Me flagelaron y me han castigado. Pero eso no se compara con lo mucho que maltrataron a mi niño, mismo que han encerrado por actuar distinto a lo establecido en este libro sagrado. Diciembre. ¿Cómo nuestro Dios puede permitir esto? ¿Cómo es que esto sean sus seguidores? ¿Tú mismo los perviertes o son enviados de Satanás que solo buscan opacarte? Oh, misericordioso Dios, no puedo creer que tus propios hijos, que tus propios adoradores realicen esta clase de rituales y se hacen llamar cristianos. Violar de esa forma a mis pobres niños, su inocencia, su vida, su decisión y su dignidad, toda tirada y destruida por un simple viejo que se hace llamar fiel seguidor de Dios. 31 de diciembre. Qué hermoso arde el fuego, la maravillosa flor roja, que crece cada vez que toca una materia. Qué hermoso es el fuego, alimentado por la repugnante materia de los pecados. Qué hermoso es el fuego alimentado por el pecado. Jesucristo, en ti confío. Purificas el alma de esos pecadores y tengas en su santa gloria a mis niños. Ahora debo correr antes de que llegue la policía y me arresten por haber quemado el monasterio, con todos los asesinos dentro de él. No quiero ir a la cárcel en Año Nuevo. Fin, capítulo 4.